Hola, hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Terrormancia, donde el terror tiene su lugar. Y hoy les vengo a traer la crítica de La Maldición del Queen's Mary, que se estrenó hace poquitos días nada más acá en la Argentina. En otros países se fue estrenando algunos días y semanas antes. Y les vengo a traer mis primeras impresiones, lo que me pareció. ¿Es una buena película? ¿Vale la pena ir a verla? Todo esto te lo cuento sin spoiler. Atención, sin spoiler, después de la intro. Bueno, gente, como siempre, antes de empezar, lo único que les pido es que dejen su like, así YouTube puede recomendar este video. Los que creamos contenido para YouTube vivimos de esto. El video depende de sus likes para que YouTube, el logaritmo, lo recomiende, así que lo único que les pido es ese favor. Ahora sí, comencemos. ¿Qué me pareció La Maldición del Queen's Mary del director Gary Shore? La verdad es que es una película normalita, ¿sí? Normalita, la verdad que tiene muchos inconvenientes de guión, tambalea la película en muchos momentos uno se aburre, en muchos momentos uno no está entendiendo nada de cómo se suceden los acontecimientos. Creo que en parte se debe a su duración, dura casi 2 horas, 1 hora 55, cuando se podría haber resuelto perfectamente en 1 hora y 20, 1 hora y cuarto, 1 hora y media como mucho. Me parece que el ser tan larga deja muchos baches de guión, que se siente también como si hubiera sido pensada para una serie de televisión y después se unió todo en una película. Bueno, algo así pareciera haber sido, porque hay transiciones entre escenas que no quedan claras, así que se siente raro, se siente como que no hay una cohesión, no hay unidad entre distintas escenas. Como punto positivo de la película, creo que tiene un gran personaje súper desaprovechado, un personaje más de tono slasher, que es donde la película se pone más interesante, y ahí es donde recupera un poco, levanta un poco la película, el interés, pero que queda desdibujado por todo el resto. Yo la verdad me aburrí la primera hora de la película, salvo por pequeñas escenas, ni siquiera minutos, ni siquiera 10 minutos por escenas. La verdad que me aburrí muchísimo la primera hora. Después, cuando sucede algo, ¿sí?, donde empieza a aparecer un poco más este personaje más al estilo slasher, y se empiezan a unir estas dos líneas narrativas que tiene la película, que va contando como dos historias distintas que se van entrelazando. A medida que se empiezan a entrelazar, que pasa después de la primera hora de película, ahí se vuelve un poco más interesante, pero queda totalmente desaprovechado por lo que les dije, un guión totalmente tambaleante, totalmente irregular, tiene muchos baches narrativos que hace que uno diga, primero, que no entienda nada, y segundo, que diga qué es lo que estoy viendo, desorienta muchísimo. Y a todo esto hay que sumarle un final que tampoco queda del todo resuelto, queda un poco abierto, y uno se queda como termina la película y dice, ¿y esto era? ¿Ahí termina? ¿En serio? Entonces queda como desdibujado también el final de la película. Así que la verdad que nada, es una película de regular para abajo. A mí la verdad que no me gustó del todo. Me gustaron sobre todo los últimos 40 minutos de la película. La última media hora es la más interesante, pero la verdad que me dejó bastante con sabor amargo esta película. ¿Qué más? Las actuaciones están bien. Me parece que la más destacada es la de la protagonista. Estamos hablando de Alice Eve como Anne. Ella es la que más destaca de toda la película. Y un poco también en un segundo plano, en un segundo escalón abajo de ella, Dorian Logue, que es el capitán Bittner, que es el capitán del Queen Mary, o el supuesto capitán del Queen's Mary. Así que ellos dos son, en cuanto a actuaciones, lo que más destacan. La dirección de Gary Shore bastante irregular, como la película. Tiene momentos buenos de susto, de que uno hace saltar un poco de la silla, pero
nada más. Yo la verdad que quedé bastante decepcionado con, con la película, con toda la trama. La recomendaría para ir a ver al cine. Si sos fanático del cine de terror, anda a verla, porque te va a gustar el terror, con estas condicionantes que te digo. Es muy irregular y por momentos aburrida. Y si no, espera que salga en streaming o mirala por otros medios. Espero que les haya sido útil esta opinión sin spoiler. No puedo decir más sin entrar en el terreno de contarles qué pasa en la película, y es lo que no quiero. Así no le arruino la experiencia a nadie. Así que bueno, hasta acá el video. Espero les haya gustado. Recuerden dejar ese like, así YouTube lo puede recomendar. Es lo único que les pido como favor. Después, si te gusta el terror, suscríbete a este canal, que hablamos todo el tiempo de terror. Tenés shorts con noticias, tenés críticas, tenés análisis de alguna noticia que sea demasiado importante y que lleve un tiempo más que el minuto que duran los shorts. Así que suscríbete y activa la campanita si recibís las notificaciones de cuando subo nuevo material. Hasta acá el video, les dejo un fuerte abrazo y recuerden mirar debajo de sus camas antes de ir a dormir.